Segundo libro de Samuel 12:15. 5 palabras. Y Jehová hirió al niño. El niño sufrió, el niño murió. Dios, ¿cómo pudiste hacerlo? Grenada, Mississippi, era un pequeño pueblo estadounidense. Los niños jugaban afuera, íbamos juntos a la iglesia y a la escuela. La mayoría de los niños estábamos en la iglesia antes de haber nacido. La vida era buena. Recuerdo que cuando era niña, quería sentarme al piano y componer música. Quería hacerlo, pero aún había otras cosas en la vida que quería hacer. Desafortunadamente, esas cosas no pagan la universidad. Pero mi música sí pudo hacerlo. Solo quería ver el mundo. Quería experimentar algunas cosas más allá del pueblo, aparte de tocar el piano. Parece que yo era capaz de reconocer a las personas que sufrían. Quería tener un impacto en la vida de otros. Necesitaba que mi vida contara para algo. Entonces clamé a Dios en oración: por favor, úsame. Obra a través de mí. Cámbiame, sea lo que sea que tengas que hacer. Quiero de alguna forma ser de bendición para otros. Calvin y yo nos casamos en 1983. Yo tenía un trabajo como maestra de música en una escuela pública. Ambos estábamos activos en la iglesia y nos sentíamos muy cómodos en nuestros roles. Pensamos que estábamos bien establecidos y que en algún momento tendríamos hijos, lo cual ocurrió en 1985. Jonathan nació perfectamente normal, perfectamente sano. Y en ese tiempo teníamos todas las razones para tener sueños ilimitados para él. Quizás sería el próximo Billy Graham, quizás sería gobernador. Y luego, sin que nos diéramos cuenta, las cosas cambiaron. Mire, a veces algo le sucede a un niño y el padre sabe que pudieron haberlo evitado. Si solo lo hubiéramos hecho de un modo distinto, eso no habría pasado. Pero en el caso de Jonathan, su salud dio un giro que aún hoy los médicos no se explican cómo. Las convulsiones de Jonathan eran tan violentas e impredecibles que se ponía azul por no respirar. Y lo recuerdo como si fuera ayer. El médico salió y puso su brazo sobre mi hombro, me abrazó y me dijo: lo siento tanto, tanto. Pero usted y su esposo deben prepararse para desprenderse de su hijo. Será prácticamente un vegetal humano. Yo pensaba: Dios ama a este niño, no va a permitir que le pase nada malo. ¿Sí que no? Pensaba que si nos esforzábamos, si hacíamos las cosas correctas, si orábamos lo suficiente, Dios estaría complacido y sanaría a Jonathan. Y fue entonces cuando me encontré con la historia de Betsabé, la cual dice que Dios hirió a aquel niño y éste sufrió durante 7 días. Luego el bebé murió y no hubo rescate milagroso. Y en todos mis años de estar en la iglesia y en todos mis años de andar con el Señor, leer la Biblia y orar, nada me preparó para ese momento. Jonathan tenía un ataque. Y recuerdo que lo miré y su rostro se fue poniendo de un tono morado claro y se fue oscureciendo. Y simplemente caí de rodillas y exclamé: Dios, por favor, haz algo. Y Dios no hizo nada. Y yo estaba amargamente enojada. Supongo que no lo ayudas porque no está tan morado, ¿es así? Y acusé a Dios de no amarlo, ni a nosotros, y de que no le importaba. ¿Qué tono de piel esperas ver, Dios? Y todo el tiempo veía a mi hijo quizá a punto de morir. Mi fe tocó fondo. Mi razonamiento para mí tenía perfecto sentido, era lógico.
había fracasado como madre en hallar una cura para mi hijo. Debe haber una madre por ahí que tenga la cura, pero no puede ayudar a Jonathan porque yo estorbo. Recuerdo que tomé las pastillas, todo el frasco de pastillas, y pensé, ¿sabes qué? Quizá debería decírselo a alguien, porque Jonathan entrará a la casa y hallará a su madre fría y muerta en el suelo. Así que pensé que sería mejor decírselo a Calvin. Cariño, me tomé una sobredosis y quizás moriré en 15 minutos. Dios no tenía intención de dejarme morir porque veía el futuro que yo no podía ver. Ahora tendría que aprender a vivir. Y entonces pregunté, ¿qué quieres hacer? Y fue en ese momento de rendición cuando las cosas empezaron a cambiar. Empecé de nuevo y abrí la Biblia por primera vez en años. Me senté, la abrí y dije, Señor, ni siquiera sé por dónde empezar contigo. Él dijo, Joy, cuando el bebé de David y Betsabé murió, lo traje a casa al cielo conmigo. Y cuando llegue el tiempo de Jonathan y lo lleve a casa conmigo, estará feliz, estará sano, no recordará el sufrimiento que ha soportado. Confía en mí. Esa fue la primera paz que disfruté en muchos, muchos años. Regresar a Dios fue un proceso. El médico que trabajó conmigo era un psiquiatra cristiano. Todo su personal era cristiano. Y creo que Dios lo eligió para mí. Me escucharon y me permitieron enojarme. Y me ayudaron a enfrentar las cosas que me torturaban sobre Dios, al permitir hacer preguntas difíciles y escucharme sin condenarme. Dios comenzaba a cambiarme de adentro hacia afuera de un modo en el que necesitaba cambiar. Jonathan se interesó en el Dr. Stanley desde muy pequeño. Había algo único en su voz, sus gestos, que atraían a Jonathan. Ministerios en Contacto nos permitió llevar a Jonathan a Atlanta para conocer al Dr. Stanley y fue la reunión ideal. Me alegra muchísimo que ocurriera porque sé lo que significó para Jonathan. No estaba preparada necesariamente para recibir un mensaje personal por medio del Dr. Stanley ese día, pero en el mensaje comenzó a hablar de las oraciones y de qué tipo de oraciones no respondería a Dios. E inmediatamente fue como si una voz hablara y me dijera, Él respondió tu oración. No, yo hice una oración a la que Dios no respondió, no sanó a mi hijo. Y la voz regresó y dijo, Él respondió a tu oración, pero no a esa, a la otra. Querías que Dios hiciera que tu vida contara, que pudieras ministrar a otros y ayudar a los que sufren. Mi enfoque estuvo en Jonathan por tanto tiempo que había olvidado que el mundo no es solo yo y Jonathan. El mundo es más grande que eso. Y los planes y propósitos de Dios son más grandes. Desde el momento en que acepté a Cristo a los 9 años, hasta la crisis de Jonathan y hasta mi depresión, ha habido un plan divino obrando de forma constante hacia la única meta de hacer que mi vida cuente y de dar esperanza a quienes sufren. Dios responde a nuestras oraciones.